Bendiciones, hermanos. En esta ocasión os quiero presentar a un padre apostólico, a San Ignacio de Antioquía. Recordemos que los padres apostólicos fueron los que recibieron de manera directa las enseñanzas y la doctrina de los apóstoles. Dicen los protestantes que la iglesia primitiva era muy diferente a lo que hoy conocemos como la iglesia católica, que después de Constantino, la iglesia católica fue totalmente una iglesia pagana que abrazó el paganismo y abandonó la doctrina de los apóstoles. En este vídeo vamos a conocer un poquito a este obispo católico, San Ignacio de Antioquía, que fue el tercer obispo de esta diócesis de Antioquía. Vamos a hacer un poco de historia para presentaros primeramente a Ignacio de Antioquía. Trajano, el emperador en aquel tiempo, entre el primer siglo y el segundo siglo, fue a la conquista de Dacia. Dacia, que actualmente es el país europeo, Rumanía. Él, a la vuelta de ese viaje, después de esta conquista, celebró 123 días de espectáculos que eran de todo tipo, peleas de gladiadores, sacrificios de personas con animales salvajes, ¿verdad? Y en esos espectáculos se sacrificaban, como todos sabemos, cristianos en Roma. Y entre ellos estaba el bueno de nuestro obispo católico Ignacio de Antioquía, que fue detenido en Siria y fue llevado a Roma para que fuera devorado por los leones. Estamos hablando del año 106-107. O sea, en esa época aún vivía el apóstol Juan. Recordemos que Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del discípulo amado de San Juan. En ese camino desde Siria a Roma, Ignacio escribió 7 cartas a 7 comunidades, ¿verdad? A Esmirna, a Éfeso, Magnesia, Tralles y Roma. También Troade, Filadelfia, Esmirna, como ya hemos dicho, y al obispo, ¿verdad? Policarpo, a San Policarpo. Vamos a ver cómo en esas 7 cartas, ¿verdad?, en el cual el obispo manda la doctrina que él no quiere que se pierda. Podemos ver instrucciones muy claras sobre la Eucaristía, sobre someternos a la jerarquía de la Iglesia, entre otras cosas. Vamos a ver en estas 7 cartas si esa iglesia primitiva, si ese obispo mantenía el depósito de los apóstoles, y vamos a ver también si eso que enseñaba San Ignacio de Antioquía se mantiene hoy en la Iglesia Católica 2000 años después o no. Vamos a ver primeramente el tema de la Eucaristía. Fíjense lo que escribió San Ignacio a los esmirniotas. Vamos a ver si esta doctrina era doctrina católica o era doctrina protestante. Les voy a leer textualmente. Apártense también de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitó
tola el Padre. Así, pues, los que contradicen al don de Dios mueren y perecen entre sus disquisiciones. Cuanto mejor le fuera celebrar la Eucaristía, a fin de que resucitaran. Conviene, por tanto, apártense de tales gentes, y ni privada ni públicamente hablar con ellos. Fíjense cómo este obispo dice claramente que esa carne, ese pan consagrado que aún hoy los católicos comemos en misa, es la carne de nuestro Señor Jesucristo, la misma que padeció en la cruz y la misma que resucitó, ¿verdad? Un Cristo muerto, resucitado y glorificado. Ese es el Cristo que nosotros pregonamos a los cuatro vientos en la Iglesia Católica. Y hoy, 2000 años después, nosotros los católicos mantenemos firmes el testimonio de este obispo del siglo I, ¿verdad? Eso lo dijo, lo recuerdo, en la carta de los esmirniotas. Recuerden que estas cartas os las voy a dejar en la descripción del vídeo. Y sigo leyendo sobre la Eucaristía. Dice San Ignacio, partiendo de un mismo pan que es medicina de la inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir por siempre en Cristo Jesús. San Ignacio llama a este pan el pan, la medicina de la inmortalidad. Eso lo dijo a los efesios. Sigo leyendo sobre la Eucaristía. En esta carta a los romanos, dice así el obispo: no siento placer por la comida corruptible, ni me atraen los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. ¿Verdad? No hay otro pan, un solo pan. Eso que celebran los protestantes, eso que le dicen la cena del Señor, eso es para que los católicos, los excatólicos que van a sus cultos, no sientan esa nostalgia, ¿verdad?, de cuando iban a misa. Eso no es más que un simple teatro, ¿verdad? Como ellos dicen, un simple símbolo. Ni para nosotros hoy en el año 2019, ni para este obispo en el año 107, eso era un símbolo. Y dice más, dice y enseña que solo esa Eucaristía celebrada por un obispo o por un presbítero es la Eucaristía, ¿verdad?, legítima. Dice así, esto lo escribió San Ignacio a los de Esmirna: solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida, la que se celebra bajo el obispo o a aquel quien él se lo encargare. No es lícito sin el obispo ni bautizar ni celebrar ágapes. Eso lo dijo San Ignacio de Antioquía a los esmirniotas y nos exhorta a acudir a la Eucaristía de una manera frecuente. Se lo dijo a los efesios: por lo tanto, poned empeño en reuniros con más frecuencia para celebrar la Eucaristía de Dios y tributarle gloria. Solo le damos gloria al Señor en la Eucaristía. No hay ningún tipo de culto ni sacrificio más agradable a Dios que la Eucaristía. Esos que se reúnen en iglesias protestantes, como decía el mismo Dios en el antiguo pacto, en vano me rinden culto, ¿verdad? Igual hoy pasa con los protestantes. En vano
en vano le dan culto al Señor, porque como dice el obispo, solo la Eucaristía le da gloria a Dios. Cambiando de tema, San Ignacio fue el primero, o por lo menos el primer registro que conocemos, que llamó a esa iglesia apostólica, esa iglesia que nació en Pentecostés, la llamaba Iglesia Católica, ¿verdad? El primer testimonio. Y dice así el obispo: donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Este obispo ya nos muestra en sus cartas la jerarquía de la Iglesia desde sus inicios. Desde sus inicios, la Iglesia fue jerárquica: obispo, presbíteros y diáconos. Fíjense, os voy a leer un párrafo igual a los de Esmirna para que ustedes vean que nos exhortaba este obispo, el cual nos mandaba a seguir al obispo como si siguiéramos al mismo Dios. Escuchen: seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al colegio de ancianos como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, reverenciadlos como el mandamiento de Dios. Que nadie, sin contar con el obispo, haga nada de cuanto atañe a la Iglesia. Solo aquella Eucaristía ha de tenerse válida, que se celebre por el obispo o por quien él tenga autorización, lo que hemos leído antes. Donde quiera que apareciere el obispo, allí está la muchedumbre, al modo que donde quiera que estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia Católica, ¿verdad? Como este obispo, ya desde el principio, desde la Iglesia más primitiva, nos exhortaba a someternos a los obispos, a la jerarquía de la Iglesia. También podemos ver cómo este mismo obispo, ya en el año 107, ya hablaba de la primacía de la Iglesia de Roma. Esta primacía no nació con Constantino, ya en finales del siglo I, siglo II, ya existía esta primacía de la sede romana, de la iglesia que se encontraba en Roma. Y este obispo no escatima alabanzas ni elogios por esta iglesia, que era la iglesia preeminente sobre todas las demás. Fíjense cómo halaga este obispo en su carta a los romanos, en el prólogo de la carta a los romanos que él mismo escribió. Ignacio, por sobrenombre, portador de Dios, a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo su único Hijo, la que es amada y está iluminada por la voluntad de aquel que ha querido que todas las cosas que existen, según la fe y según la caridad de nuestro Señor Jesús, nuestra iglesia, además, que preside en la capital del territorio de los romanos, digna ella es de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar todo cuanto desee, digna de toda santidad y puesta a la cabeza de la caridad, seguidora que es de la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios. Mi saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre. Vemos cómo ya Ignacio llamaba a esta iglesia que estaba en el territorio de los romanos como la iglesia preeminente, la iglesia que mandaba sobre todas las iglesias particulares. Y fíjense que ya desde el primer siglo se creía
sobre la virginidad de María. Y así lo deja de manifiesto en su carta a los Efesios. Un hecho, un milagro asombroso que quedó oculto incluso al diablo, a Satanás. Fíjense cómo lo dice Ignacio de Antioquía. Quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella, del mismo modo que la muerte del Señor, 3 misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. Dense cuenta que el mismo obispo dice que estos 3 misterios quedaron, ¿verdad?, ocultos a los ojos del diablo. Ahora yo pregunto, porque esto es un misterio espiritual tremendo. ¿Por qué el protestante que dice que tanto que estudia la Escritura y que la ha leído del derecho y del revés, por qué no llega a entender que María fue virgen antes del parto, durante y después? ¿Por qué? Un misterio que en mi cabeza no me entra. Es un misterio que solo podemos entender mediante esa fe que es un don de Dios, un don del Espíritu Santo, para que podamos entender estos misterios de Dios, y que el protestante que tiene una fe meramente intelectual no concibe estas obras, estos milagros tan asombrosos de Dios. También vemos como Ignacio de Antioquía contradice a diferentes sectas, como por ejemplo las adventistas y otras sectas de cortes sabatistas, y enseña que es el domingo, el cual es el día en el cual damos culto, y se sustituye el antiguo sábado del antiguo pacto por el domingo como nuestro día de reposo, ¿verdad? Porque muchos dicen que fue Constantino que después del siglo IV impuso, ¿verdad?, ese culto que pasó del sábado al domingo. Y vemos que 3 siglos antes ya San Ignacio ya enseñaba esto. Fíjense cómo lo explica San Ignacio. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas, ni por esos cuentos viejos que no sirven para nada, porque si hasta el presente vivimos a estilo de judíos, confesamos no haber recibido la gracia. Sigo leyendo a la carta a los magnesios. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida, por gracia del Señor y mérito de su muerte, misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer y por él sufrimos, a fin de ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro Maestro. Y fíjense, esto que voy a leer ahora, de la carta a los magnesios, tira por tierra todas estas sectas de cortes judaicas, ¿verdad?, que dicen seguir el sábado, que dicen seguir la Torá, ¿verdad? Fíjense lo que dice San Ignacio. Absurda cosa es llevar a Jesucristo en la boca y vivir judaicamente, porque no fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el cual se ha congregado toda lengua que cree en Dios. Y sigue diciendo, esto para si algún hermano que me está viendo, que me está viendo, y sigue alguna secta de este estilo sabatista, ¿verdad?, judaizante, que sepa que lo están engañando, que la iglesia desde el principio se desmarcó del judaísmo, ¿verdad? Fíjense lo que dice
aquí San Ignacio. Mas si alguno os viniere con interpretaciones sobre judaísmo, no le escuchéis, porque más vale oír el cristianismo de labios de un hombre con circuncisión que no el judaísmo de labios de un incircunciso. ¿Verdad? Yo creo que es bastante claro, ¿verdad? Las cartas de San Ignacio. Esa misma doctrina que hoy en el año 2019, que está a punto de terminar, la Iglesia Católica lo mantiene. Os voy a dejar, como he dicho antes, en la misma descripción del vídeo, un enlace para que podáis descargar las 7 cartas completas, para que puedan leerlas y meditarlas. Solamente he hecho un pequeño resumen de los temas que yo he creído más importantes. También en estas cartas vamos a encontrar declaraciones de San Ignacio, en el cual nos habla también, por ejemplo, del celibato para el clero, ¿verdad? Pero esto lo pueden leer tranquilamente en estas cartas, que como he dicho, os dejo en la descripción del vídeo. Así que, hermano, espero que te haya servido este vídeo con estas pequeñas enseñanzas de ese obispo católico, San Ignacio de Antioquía, y que te sirva para la edificación de tu fe. Así que, hermano, Dios te bendiga y esfuérzate y sé valiente.